Desperté en una habitación que no reconocí. No habían ventanas, solo cuatro paredes lisas, blancas, demasiado limpias, como si acabaran de ser borradas. El techo y el suelo eran idénticos, y lo primero que pensé fue, no hay puertas. No había entrado ahí, simplemente estaba. Al principio intenté mantener la calma. Caminé en círculos, conté los pasos, busqué irregularidades, pero cada vuelta era idéntica a la anterior. Las paredes parecían expandirse y contraerse de acuerdo a mis pensamientos. Cuando me convencía de que era pequeña, la habitación se hacía sofocante. Cuando me decía que era enorme, mis pasos resonaban infinitos. Pronto comprendí que había un enemigo peor que la falta de salida. No podía medir el tiempo. No había reloj. No había luz que cambiara. No había una forma de saber si llevaba minutos o meses ahí. Al cabo de un instante o una eternidad, me descubrí diferente. Las manos no parecían mías. Las palabras que repetía en mi mente dejaban de sonar como mi propia voz. Fue entonces cuando escuché el primer golpe, un toque seco detrás de la pared. Me acerqué y pegué el oído y escuché otra vez. No era un golpe, era un latido, y con cada latido la pared se hinchaba como si respirara. Di un paso atrás aterrado y entonces lo vi, una silueta proyectada en la pared opuesta, solo que no se movía igual que yo. Cuando levanté la mano, la sombra tardó demasiado en imitarme. Cuando di un paso, ella permaneció inmóvil unos segundos antes de reaccionar. Entendí demasiado tarde lo que ocurría. Esa sombra era yo, pero rezagado en el tiempo, un yo atrapado en otra fracción de realidad. Pronto no fue una sola sombra, fueron dos, tres, fueron decenas de sombras. Cada pared empezó a mostrar un reflejo distinto de mí mismo, algunos gritando, otros golpeando, otros hundidos en silencio absoluto. Eran todas mis versiones, en tiempos diferentes. Las paredes latían con más fuerza, y lo comprendí. La habitación estaba hecha de mí. Era un laberinto tejido con mis propios futuros y pasados, repitiéndose para siempre. Quise cerrar los ojos, pero hasta en la oscuridad seguía viéndolos. Todos mis yo, extendiéndose como un coro de condenados. Y en medio de ese caos, una certeza se abrió paso como un cuchillo helado. No me encerraron ahí, nunca entré. Creí que todo había terminado cuando entendí que yo mismo era la habitación, pero estaba equivocado. Ese pensamiento solo fue el primer peldaño de una escalera que no tiene fin. Las sombras empezaron a disolverse. Ya no eran versiones mías, ya no eran reflejos. Se deformaron, alargándose como manchas líquidas en el aire. Y entonces ocurrió algo imposible. Me hablaron, no con voces, no con palabras. Me hablaron con recuerdos que nunca tuve. De repente supe cómo se sentía morir ahogado en un mar helado. Supe el sabor de un veneno que jamás probé. Sentí el abrazo de una madre que no era la mía y la pérdida de un hijo que nunca tuve. Cada sombra me inyectaba en un fragmento de vida que no me pertenecía y la acumulación era insoportable. Mi cabeza ardía como si tuviera 1000 pasados y 1000 futuros comprimidos en un solo instante. Entonces la habitación cambió. Las paredes comenzaron a resquebrajarse, pero no mostraron ladrillos ni vacío detrás. Mostraban ojos, miles de ojos inmensos, sin párpados, observando desde un lugar que no era espacio. Cada uno parpadeaba en un ritmo distinto,
y comprendí con terror absoluto que cada ojo correspondía a una de mis versiones perdidas en otros tiempos, todas ellas vigilándome, esperando su turno para ocupar mi cuerpo. El suelo desapareció, caí, pero no había caída, era un descenso eterno, en espirales, donde el concepto de arriba y abajo dejaron de existir. Mientras caía, escuché un coro, un canto hecho de miles de voces, cada una idéntica a la mía. No era un rezo, tampoco era un grito, era una sola frase repetida sin descanso. Nadie recuerda quién fue primero. Nadie recuerda quién fue primero. Y entonces lo supe. Yo no era el original. Yo solo era un eco. Una réplica tardía de un yo que existió en otro tiempo, en otro lugar. Cada conciencia atrapada en la habitación había creído lo mismo, que era el verdadero, pero la verdad era más cruel. El original desapareció hace tanto tiempo que ya nadie sabía si existió verdaderamente. Y ahora todos nosotros somos solo repeticiones infinitas de un ser extinguido, orbitando en un recuerdo imposible. La última imagen que vi antes de que mi cuerpo se disolviera en la espiral fue una habitación vacía, blanca, silenciosa, esperando a que otro yo despierte en ella, convencido de ser el primero. La espiral me devoró. No fue caída, no fue vuelo, fue la disolución del concepto mismo de movimiento. Cuando creí que ya no existía, me descubrí consciente, pero esa conciencia no estaba en mi cuerpo. De hecho, no estaba en ningún cuerpo. Era como si hubiera quedado reducido a un pensamiento puro, atrapado en un lugar donde ni el tiempo ni el espacio tenían sentido. Ahí estaban los ojos, pero ya no eran miles, eran incontables. Se multiplicaban hasta cubrir todo el horizonte, aunque ya no había horizonte, porque lo que miraba ya no era un lugar. Cada ojo se abría en silencio y cada apertura era como un trueno que me atravesaba sin sonido. Intenté apartar la mirada, pero no había mirada que apartar. Me di cuenta de que yo también era un ojo flotando en la nada, condenado a ver lo que jamás debió ser visto, y lo que vi no tenía forma. Era algo que existía en la grieta entre el ser y el no ser, una presencia que no podía describirse ni material ni como espíritu, un titilar de geometrías imposibles que se extendían como artistas infinitas y se retorcían en direcciones que no existen en este mundo. Mi mente gritaba en un idioma que no reconocía y lo comprendí con un pavor absoluto. No era mi mente quien gritaba, era otra cosa, usando mi conciencia como una cuerda vibrante para emitir su eco. Esa cosa no estaba ahí conmigo. Yo estaba dentro de ella, dentro de su sueño, dentro de su pausa. El tiempo, lo entendí, era como un parpadeo de ese ser. Cada instante de mi vida había sido un abrir y cerrar de su ojo inmenso. Y cuando terminara de parpadear, yo dejaría de existir. Quise negarlo, quise gritar que era humano, que había tenido un antes, pero cada intento de recordar mi vida se fragmentaba en mis recuerdos falsos, superpuestos como espejos rotos que devolvían un reflejo incompleto. Ya no sabía qué versión de mí había empezado todo esto, y ya no me importaba.
La última revelación me arrancó lo poco de identidad que quedaba. Era un ser. Ese ser no era el bosque, no era la habitación, no eran los ecos. Era el olvido mismo, el abismo que existe antes y después de todo lo que ha sido creado. Y yo solo su pestañeo. No sé cómo sigo narrando. No sé quién habla ahora. Tal vez no soy yo. Tal vez es él. El olvido parpadeó. Y en ese parpadeo supe lo que significaba. No sé cómo sigo narrando. No sé quién habla ahora. Tal vez no soy yo. Tal vez es él. El olvido parpadeó y en ese parpadeo supe lo que significaba desaparecer. No dejar un cuerpo, ni un recuerdo, ni siquiera un vacío, significa no haber sido nunca. Intenté resistirme, clavé mi conciencia en un pensamiento, en una palabra, en un simple yo. Pero cada vez que lo repetía, la palabra se corroía, se deformaba, se convertía en un ruido. Al final, el yo se volvió irreconocible, un conjunto de letras que no pertenecían a ningún idioma. Y entonces ocurrió lo inevitable. El lenguaje se quebró, las frases que pensaba se desgarraban en símbolos imposibles, como si mi mente escribiera con signos que ningún ser humano debería conocer. No puedo traducir lo que vi, no pude traducir lo que fui. El olvido dejó de parpadear, me miró fijo y entendí que yo no era un pestañeo, yo era el último parpadeo, la última chispa antes de que cerrara sus ojos para siempre, y con ellos cerrara todo. La habitación blanca, el bosque, los ecos, las infinitas versiones, la idea misma de tiempo, todo se hundió en un silencio absoluto, un silencio que no era ausencia de ruido, sino devoración pura. Y ahí, en ese silencio final, lo comprendí. Nunca hubo una historia, nunca hubo un narrador, nunca hubo un yo. Hubo solamente el olvido soñado que alguna vez existió alguien que lo describiera. Ahora, ese sueño terminó. Historias variadas, relatos, creepies, terror analógico y más del mundo a tus oídos. Gracias por ver. Buena noche.